La fe, una palabra sencilla, pero con la capacidad de abrir portales que los ojos naturales no logran percibir. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el enigma que encierra? Habitamos un mundo que constantemente nos empuja hacia el temor, la inseguridad, la incertidumbre. Sin embargo, en medio de esa tormenta cotidiana, hay una chispa que jamás se apaga: la fe. La fe no es solo un pensamiento positivo ni un deseo fugaz. Es una fuerza sobrenatural que convierte la sombra en claridad, que transforma lo inalcanzable en realidad. Imagina por un instante estar frente a un muro inmenso, gélido, aparentemente imposible de derribar. La lógica te susurra que no hay manera, que todo terminó, pero la fe murmura: avanza, y ese muro caerá. Ahí radica la diferencia. Cuando la razón se detiene, la fe comienza su obra, y lo que antes parecía un precipicio se convierte en camino firme. La cuestión es, ¿cuántas veces has permitido que la duda apague aquello que Dios quiere encender dentro de ti? La fe no es un lujo para los tiempos tranquilos, es una herramienta viva, una semilla poderosa, un puente hacia lo eterno. Y hoy deseo que exploremos juntos ese poder invisible pero real, porque no se trata solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios. ¿Estás preparado para entrar en esa nueva dimensión? La fe es como una diminuta semilla, pero con la potencia de mover montañas. Jesús mismo lo afirmó: si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada les sería imposible. Piénsalo. No dijo que necesitabas una fe perfecta, descomunal o impecable. Dijo que incluso una fe pequeña, sincera, es capaz de mover lo inamovible. El desafío no es cuán grande es tu fe, sino en quién la has depositado. Una fe colocada en manos equivocadas se desvanece, pero una fe puesta en las manos de Dios se convierte en autoridad espiritual. Tal vez en tu historia hayas vivido situaciones que parecían una sentencia definitiva, una enfermedad, una traición, una pérdida profunda. En esos instantes, la lógica se queda sin respuestas, pero la fe no depende del razonamiento. Se alimenta de lo eterno, de la promesa de Dios. La fe no te pide que ignores la tormenta. La fe te enseña a caminar sobre las aguas, aunque todo a tu alrededor parezca hundirse. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es eso? No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ver para continuar. Solo necesitas creer. Y creer no es quedarse quieto. Confiar es un acto de valentía. Es elegir creer que Dios cumple lo que promete, aunque todavía no lo veas con tus propios ojos. La fe es esa mano invisible que abre los cielos y desata milagros aquí en la tierra. La fe real siempre será puesta a prueba. No se mide en tiempos de calma, sino en las noches más intensas. Abraham recibió una promesa que parecía absurda. Sería padre de naciones cuando ni siquiera podía tener un hijo. Aún así, creyó. No porque las condiciones fueran favorables, sino porque confió más en la voz de Dios que en la realidad que lo rodeaba. Esa es la esencia misma de la fe. Seguir creyendo aunque todo lo visible diga lo contrario. Quizás hoy tú también estás atravesando un desierto en tu interior. Tal vez has orado sin ver respuesta y el silencio te pesa. Pero quiero recordarte algo esencial. El silencio de Dios no significa abandono, significa preparación. Dios no llega antes ni después. Él actúa cuando tu fe está madura para recibir lo que has pedido. El poder sobrenatural de la fe no está en qué tan rápido suceden las cosas, sino en la certeza que habita dentro de ti, incluso cuando las respuestas se retrasan. La fe es resistencia, es paciencia, es mirar más allá del momento presente, es contemplar el horizonte con los ojos del alma. Pregúntate con honestidad, ¿seguirías creyendo aunque no vieras nada aún? Porque en ese punto, tu fe deja de ser humana y se transforma en divina. La fe tiene un enemigo declarado: el miedo.
El miedo paraliza, pero la fe impulsa. El miedo te encierra, pero la fe te libera. El miedo susurra que no puedes, pero la fe declara que con Dios todo es posible. ¿Recuerdas a Pedro sobre las aguas? Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre lo imposible. Pero cuando dejó que el temor fuera más fuerte que su fe, comenzó a hundirse. Así también es nuestra vida. La fe no elimina las tormentas, pero nos da la fortaleza para cruzarlas sin caer. Y ahí nace la gran batalla. ¿A quién vas a escuchar? ¿A la voz de tus temores o a la voz de tu fe? Cada elección refleja quién gobierna tu corazón. El miedo te ata al pasado. La fe abre tu futuro. El miedo te encierra en la derrota. La fe te empuja hacia la victoria. Hoy, más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres que vivan por fe y no por temor, porque el miedo es ruido, pero la fe es verdad. Y cuando eliges la verdad, eliges la libertad. La fe no significa conseguir siempre lo que pedimos, sino confiar en que Dios sabe qué es lo mejor. ¿Cuántas veces oramos esperando una respuesta exacta y cuando no llega, sentimos que nuestra fe fue inútil? Pero lo que no comprendemos en ese instante es que Dios trabaja en dimensiones que no podemos entender. La fe es soltar el control, es aceptar que no siempre tendremos claridad sobre el plan, pero sí podemos confiar en quien escribió ese plan. Imagina a un niño que toma la mano de su padre, no sabe a dónde va, no conoce el camino, pero camina tranquilo porque confía en quien lo guía. Así debe ser nuestra fe, simple, segura, inquebrantable. La fe auténtica no exige respuestas inmediatas. Permanece firme incluso cuando todo parece estar en silencio. Y es ahí donde ocurre el milagro verdadero, no siempre en lo externo, sino primero en el interior. Porque la fe transforma el corazón antes de transformar las circunstancias. Pregunta para ti: ¿estarías dispuesto a confiar incluso si la respuesta de Dios no es lo que esperabas? Esa es la fe que abre puertas celestiales. La fe es un viaje, no un momento. Se recorre paso a paso, con confianza, aunque la neblina cubra lo que viene por delante. Cada día en el que eliges creer, tu fe se fortalece. Cada vez que decides confiar en vez de rendirte, tu fe crece. Piensa en José, vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado sin razón. Desde lo humano parecía olvidado, pero en lo profundo de su ser mantenía viva la certeza de que Dios tenía un propósito más alto, y ese propósito se cumplió, porque la fe siempre te lleva a destino. La fe sobrenatural no depende de lo que tus ojos ven, sino de lo que tu espíritu escucha en lo más secreto, esa voz que te recuerda que Dios nunca falla. Por eso no subestimes tus actos pequeños de fe. Una oración silenciosa, una decisión valiente, una lágrima confiada en Dios. Todo eso forma parte del proceso. La fe es semilla, es camino, es victoria en formación. ¿Vale la pena seguir avanzando aunque aún no veas el final? Sí, porque quien camina en fe nunca lo hace solo. La fe tiene un poder que trasciende lo visible. Cambia el ambiente, transforma la atmósfera, renueva el interior. Cuando eliges creer, tu mente deja de ser presa del desánimo. Cuando decides confiar, tu corazón se levanta con fuerza, aunque todo a tu alrededor se derrumbe. La fe no elimina la noche, pero la convierte en camino iluminado. Piensa en los discípulos de Jesús, hombres comunes, llenos de temores y limitaciones. Pero cuando la fe se despertó dentro de ellos, se transformaron en mensajeros de un evangelio que sacudió al mundo entero. Eso es lo que la fe hace. Toma lo ordinario y lo vuelve extraordinario, lo frágil y lo hace fuerte, lo invisible y lo convierte en instrumento eterno. La fe sobrenatural no nace en el confort, sino en medio del dolor.
Se forja en el llanto, en la lucha, en las largas noches de espera, donde lo único que queda es confiar. Es allí, en ese lugar donde todo parece perdido, que se revela la verdadera fe. No es un sentimiento, es una decisión firme. Así que dime, ¿qué vas a decidir hoy? La fe no solo toca tu vida, también transforma las vidas que están a tu alrededor. Cuando decides creer, tu familia lo nota, tus amigos lo sienten, y hasta los que dudan se convierten en testigos de lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Recuerdas a la mujer que tocó el manto de Jesús? No dijo una sola palabra, no pidió permiso, no siguió un protocolo, solo se acercó con fe, y esa fe no solo la sanó, sino que se convirtió en un testimonio eterno que ha inspirado a millones de corazones. Así opera la fe sobrenatural. No se queda quieta, se extiende, contagia, transforma. Quizá no lo percibas, pero cada vez que decides confiar en medio de la tormenta, alguien más está observando y recibiendo fuerzas a través de tu ejemplo. La fe es como un fuego que se enciende y comienza a arder en quienes te rodean. Un fuego que no se apaga con los vientos de la duda, sino que se fortalece con la esperanza. Por eso, nunca creas que tu fe es pequeña o inútil. Cada acto de confianza genera un eco más grande de lo que imaginas. La fe no se queda en buenas intenciones. La fe edifica legado. La fe también exige movimiento, no es un escape ni una ilusión. La fe se levanta, se arriesga, camina hacia lo imposible. Moisés lo comprendió cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. No veía la salida, no entendía el futuro, pero obedeció la voz de Dios. Su fe lo convirtió en instrumento de prodigios. Cada paso que tú das con fe es un paso hacia lo sobrenatural. Cada decisión con valentía es un ladrillo en la obra que Dios está construyendo en tu vida. La fe no busca incomodidad, desafía la lógica, rompe las barreras, moldea destinos. Y eso es precisamente lo que la hace poderosa. A veces tenemos miedo de actuar, de dar ese salto hacia lo desconocido. Pero recuerda esto, la fe y el temor no pueden habitar el mismo espacio. Donde se establece la fe, el miedo se disuelve. Así que pregúntate con sinceridad, ¿estás dispuesto a moverte hoy aunque no veas todo el camino? Porque quien se mueve por fe, activa el poder sobrenatural que derriba muros y abre puertas que antes estaban cerradas. La fe cambia tu visión, te permite ver más allá del dolor, más allá de la escasez, más allá de las circunstancias. Con fe, cada lucha deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad para crecer, para aprender, para acercarte más a Dios. No es casualidad que la Biblia esté llena de relatos de hombres y mujeres que lograron lo imposible. Abraham, David, Esther, Daniel, todos enfrentaron retos que humanamente eran insoportables, pero todos vencieron porque su fe los sostuvo. La fe sobrenatural no se conforma con sobrevivir. La fe aspira a conquistar, a cambiar el rumbo, a reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Puede que hoy te sientas agotado, herido, dudando de tu capacidad, pero permíteme decirte algo desde el fondo del corazón. Cuando tu alma se llena de fe, aparecen fuerzas que ni sabías que tenías. La fe no solo cambia lo que recibes, también transforma quién eres mientras esperas. Y es ahí, en ese proceso aparentemente lento, donde descubres que lo imposible era en realidad un milagro esperando por tu confianza. La fe también nos enseña a esperar con sentido. No es una espera vacía, es una espera activa, confiada, que declara: Dios es fiel y su tiempo es perfecto. Cada segundo de espera, cada oración que nadie más oye, cada lágrima entregada a Dios en secreto, es parte de ese proceso divino. La fe nos sostiene mientras lo invisible se prepara para volverse visible.
Y aunque a veces sintamos que nada avanza, la fe nos recuerda que los planes de Dios no siguen nuestro reloj, sino su sabiduría eterna. Piensa en Ana, que oró durante años por un hijo. Su fe no se quebró, aunque la espera fue larga y dolorosa. Cuando Dios respondió, su gozo no solo llenó su vida, sino que dejó un legado que alcanzó generaciones enteras. Eso es la fe sobrenatural. No se rinde ante la demora, permanece firme porque sabe que lo que Dios tiene reservado supera todo lo que podemos imaginar. Así que pregúntate una vez más, ¿confiarás en el tiempo perfecto de Dios, incluso cuando tu corazón se incline al cansancio? Porque es esa fe que no se rinde la que abre el cielo. La fe es el vínculo entre lo natural y lo eterno. Es la fuerza que nos conecta al poder de Dios, aunque no comprendamos todo. Hoy, frente a tus luchas, tus vacíos y tus dudas, tienes la oportunidad de abrazar la fe. No como una teoría, sino como una experiencia que transforma tu interior y tu caminar. Recuerda, cada prueba es una posibilidad, cada caída, una oportunidad para levantarte con más firmeza. Cada instante oscuro, una plataforma donde la luz de tu fe puede brillar aún más fuerte. La fe no promete una vida sin tropiezos, pero sí garantiza que Dios estará contigo en cada paso. No promete facilidad, pero asegura que nada será en vano, y cuando tu fe se convierte en acción, en entrega, en perseverancia, es entonces cuando sucede el milagro. Lo imposible comienza a ser real, las puertas se abren, y esa vida que parecía perdida encuentra propósito. Hoy te invito a dar ese paso, a mirar más allá de lo que ves, a confiar por encima de lo que sientes. Porque la fe no solo transforma tu historia, la fe cambia tu destino. Que tu corazón jamás deje de creer, que tu espíritu no deje de esperar y que tu vida se convierta en un testimonio del poder sobrenatural de la fe. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, significa mucho que hayas invertido tu tiempo en esta reflexión. No es casualidad. Cada minuto que pasaste con nosotros es una siembra espiritual. Tu corazón ha escuchado, tus pensamientos se han conectado con la verdad, y eso tiene valor eterno, porque cuando permites que la fe se encienda dentro de ti, nada vuelve a ser igual. Gracias por abrir tu alma, por dejar que estas palabras te hablen, por dejar que la fe crezca en ti. No subestimes lo que Dios puede hacer a partir de este momento. Quizás hoy comiences a tomar decisiones con más valentía. Quizás tu oración cobre más sentido. Quizás tu mirada hacia el cielo sea distinta. Valoramos que seas parte de esta comunidad, que nos hayas acompañado hasta el final, que sigas caminando hacia la luz, que estas palabras te den fuerza y te recuerden: nunca caminas solo.